Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera. Un matrimonio quichua en Pucará. Esto es la celebración de un matrimonio quichua. Las familias se reúnen en la casa del padrino en Pucará. Los acompañantes del novio se reúnen en la casa del padrino para ir y emprender un viaje muy largo a la casa de la novia. Esto es un viaje desde Pucará, Imbabura, hacia Chibuleo, en Tungurahua. El viaje es muy largo, pasando por la capital que es Quito, desde la Sierra Norte hasta la Sierra Central. Ya el clima es muy frío en esta zona. Las familias bromean todo el aspecto de la nueva cultura que van a visitar. Es domingo tarde de una boda quichua, esta vez en la casa de la novia, donde todos los familiares de los padrinos, en este caso como acompañantes, y también del novio, y además de la novia que va a ser la casa anfitriona en Chibuleo. El clima es muy frío con unos vientos muy acelerados en esta zona andina de Ecuador. Ya se alistan las comidas para todos los invitados que llegan. Dos culturas. Un matrimonio indígena desde Pucará en Chibuleo. Una vez bajados del transporte, los familiares del novio y los padrinos se juntan con los anfitriones de casa, las familias de la novia, para bailar el tradicional círculo o la vuelta al mundo. Y después lavarán su cara, la mano y los pies. Previo a la lavada de la mano, los novios fueron puestos crucifijos de parte de los familiares de la novia. Esto es una cultura muy propia de los chibuleos.
Los músicos son llevados de parte del novio hacia esas tierras lejanas en Chibuleo. Los músicos amenizarán toda la ceremonia del lavado de la cara, de las manos y los pies. El lavado de las manos es muy tradicional de los quichuas en la Sierra Norte, en este caso en los Otavalos. El protocolo para el lavado de las manos, en este caso primero van los padrinos, después los novios, después irán los padres del novio y por último los padres de la novia. A pesar del clima frío que hace, el lavado de los pies siempre tiene que hacerse con agua fría. También puestas flores ortiga. Cada que se acaben de lavarse la cara, las manos y los pies, tienen que besar una cruz hecha con flores ortigas. Y por último, tienen que beber. Es un sorbo de bebida alcohólica o algún líquido caliente para amenizar este acto que es muy propio de los quichuas de la Sierra Norte. Tiawa primawa kashpaka kaymkichkampaychi mana obliganchichu nacho. Chica cada quien voluntad. Bueno, primeramente, muy buenos días, toque familia, con ataque y otra vez ya agradecerle que ñuka primo. Señores novios, está festejan a Bonacho. A ver, vamos a gritar ¡que viva los novios! ¡Viva! ¿Dónde se encuentra la gente de Imbabura? ¡Eso! La gente de Chibuleo presente, arriba la mano. ¡Que viva los novios, carajo! ¡Eso! Vamos a ver con las palmas arriba. Después del lavado de la cara, todas las familias ya empiezan a bailar con la música que amenizará, que es puesta por parte de la familia de la novia. La familia de la novia muestra su cultura. La muestra de cultura es muy diferente a lo que se realiza en la Sierra Norte de Ecuador. En este caso, hay mucha ofrenda en lo que es comida hacia los padrinos y también rezos antes de iniciar con la parte del aperitivo. Los rezos son hechos por personas mayores
primero son los bisabuelos, los tatarabuelos y por consiguiente, siguiendo la línea del linaje familiar, hacen los rezos y también exigen que los padrinos los hagan. En este caso, los padrinos también hacen en señal de respeto el rezo como algo nuevo para ellos, como son de la Sierra Norte. De nuestra salud, de nuestra fe. Y pues agradecerle a Dios de lo que nosotros servimos como humanos, la comidita. Entonces, por favor, Lidiano. Oración primero, oración. Mediano chahawa oración ta yo iguacona kai picachana kapan. Kayato presenta peche mediano tamashikona. Por favor, kai ya pimonda la dia peche kai sikilado munda mashin la boina kuna. Paikona mesa pericoche mashikona. Por favor, colaboren mashikona. Especialmente costumbre de chiboleo que escucho pai mashi maburacuna. Imagíname yo conchevo, imagíname pai con una costumbre que yo conche chiboleo ya está lo más pica y casi pues importante si na ya espacio na compaiche yo conche chiboleo tradición costumbre da paikuna si ricocha pan mashikona. Majate colabora paíse yo conche kai jakta chiboleo kona la vamos a paíse más que país labora con la posición mashikona. Chiname uyajin mashikona colaboración. Por favor, chiboleo kona jamás ingiche hacemos, porque fanda incendio hacemos en Chile. Hay que bailar la cancha, hay que presente la chica y entregana la cancha mashikona. Nada mashikona colaboremos compañeros. Entonces está dando la costumbre y la tradición de Chiboleo, pueblo Chiboleo, provincia de Tamboreo, Cantón Ambato, la parroquia Palmeiras. Y asimismo pues agradecerle a la provincia de Imbabura, que ha estado con una amabilidad. Todos intervienen, padrinos, novios, padres, toda la familia que quiera agradecer por este evento que es señal y muestra de un inicio de una nueva familia. Colaboremos, por favor. Punto de orden, colaboremos por favor, punto de orden. Acá mashikona, hay costumbre de Chiboleo, tradición de Chiboleo. Achkata agradecer, kaitaita mama konata, padrino, achka responsabilidad de Chariscamanta, kai novia Powasiwati, taita mama agradecer, Shungomanta, kai grano akuna shamun, Dios kalaska, Dios chorashka, grano akunata mashikona. Hay una recibida chari, hay una esfuerzo, hay un valor. Chay kikinkona bujata pe familia kuna sumahta kaya bunja ay alimentarisca kati mashikona. Chay me kaita entreganche como costumbre del pueblo chiboleo, como tradición mediano me queda palabra entrega de presente especial mexicana. Chinaka mashikona, chinamari que macuna. Kai hay familia kai San Francisco de Chiboleo con nació. Kai manda capan yo soy pai acá está claro que manda hasta que te ahora sí cuánto que no voy a tener la imagen de esta noche ni me demora de que me quede porque kai me que yo ni costumbre de Chiboleo mana yo estoy Dios y además que
Nekanchi ella gusta pagin pan primer lugar y kay pichayamos donata hasta kata agradecipani hasta kata kay diferentes costumbres de Chalipanchi kayta jamás nada recuerdan que lugar y ni capaz sorpresa de pani Dios te pague hasta kata agradecipani yuka ayu yalta konapas Dios te pague como musta manda y caigado ayu konapas Dios te pague que falta castamos pague Dios te pague buenas tardes ¡Aplauso! Achi, mama. Bueno, mi comadre, yo soy compadre, con vasca hay familia buena, hasta cada cuscupan, y caipi hay familia buena, comadre, país familia buena, pinga chopa y comadre y compadrigo. Calla, risa, madre, Chay comadre. botas a mi compadre, yo soy comadre, compadre, Kaita Diego Kaipik Niva Kumadita, Kumadita bendicias que capacho, Saigo tamaña pan y Jesús pan. Naka. A ver, Taita novio, a ver como el señor novio, ahora sí, creo que va a representar a Tornado. Buenas tardes, ¿no? A ver, ¿qué chivo para Dios que chiva de ese panel? Nunca, Taita Diosito está siempre el presente churane, en primera instancia. Taita Diosito más que cada momento manda. Jipama, agradece pane de papito Franciscota, mamita Manuelata. Ay, rico chico con ata caras camanda. Ñuka papito, ñuka mamita, ñuka todavía chica. Santa María, regamos nosotros que quedamos ahora y la hora de la madre. Desearle María es una gracia, Señor, José, Buenos Aires, a la oficial, cierta como la nota, Susana, y todos los casos, la tele con la cero, exponer cada leja, no doy perdonando, como nos busca el centro de Desearle María es una gracia, Señor, contigo, y tal, de Cristo, todo lo que es de Cristo, Santa María, la por nuestros pecados, ahora y la hora de la madre de nuestra muerte. Costumbres y tradiciones de los quichuas. Asimismo, pues, recomendarlo. Costumbre de Chiboleo, el mediano para los altos responsables. Altos responsables son padrinos, como padres del novio, como comadre o compadre del ahijado. Ellos son altos padres, madres de la vida de los novios. Entonces, esto nosotros hemos presentado con granito de Dios como se llama mediano. Mediano, la conclusión será un favor, una ayuda para los novios y para los ahijados. Entonces, hemos visto y hemos entregado ante pueblo, ante testigo, el mediano. Dice para los entrega de presente. Entrega de presente a la señora novia. Entrega de presente a la señora novia. Así es. Hola. Por favor, que siga en la cola para entrega de presente.
Aló. Después anticipamos, por favor, Yawar Chagure, ¿quién está responsable de acompañando de Pucará a Chibuleo. Esto es Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera. Come here.